Excelente. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, precisamente con lo que llevamos pendiente, una historia real, con respecto a un hecho supuestamente ilícito. Y les dejé de actividad que la leyeran para que determinaran algunas situaciones. Primero, de acuerdo con los hechos que les narré, ¿consideran que un hecho delictivo? Sí. Ok. Segunda pregunta. En su caso, ¿qué hecho delictivo constituye? ¿Cómo investigación que les Ok. Y por último, en su caso, ¿qué punibilidad se le debería de aplicar a la persona que resulte responsable? Bien, para ello, obviamente, como ya les había también comentado en la clase pasada, vamos a utilizar la teoría del caso como base para la cuestión del discurso político. Y con base en ello, en lo que se llama precisamente el alegato de apertura, cada uno de los participantes de los intervinientes van a tener que realizar su exposición respecto a lo que constituye para ellos como MP o como defensa lo que constituye el análisis fáctico, el análisis normativo y el análisis probatorio. Precisamente en el caso del Ministerio Público deberán de establecer a través de su discurso primero los elementos del delito. En un primer plano tendríamos a la conducta delictiva. Esto es la acción o omisión voluntaria que haya realizado el sujeto en la historia narrada. Dos, también deberemos de establecer en qué artículo o artículos consideran que podría encuadrar ese hecho como delito. O sea, hablamos de la tipicidad. La tipicidad es la perfecta congruencia entre los hechos con la descripción de la ley en cuanto a delito. Posteriormente, ver si ese hecho es antijurídico, esto es, va en contra de alguna norma jurídico-penal, ¿verdad? Y aclarando que la antijuricidad no es, como muchos piensan, ir contra la ley, sino que el hecho vaya contra la norma. Aquí nos referimos al mandato o prohibición establecido implícitamente en una ley. Por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración un ejemplo muy a la ligera, el artículo 312, ahí encontramos el tipo penal de homicidio, simple intencional, que se comete el homicidio que priva de la vida a otro. Si nosotros dijéramos que la publicidad es ir contra el derecho, entonces el homicida no iría contra el derecho, no sería antijurídico. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el 312 dice, privar de la vida. Entonces, no es contra el derecho, no estaría de acuerdo al derecho, ¿no? Pero realmente la antijurídica es ir contra la norma, que implícitamente contiene, en el ejemplo que les doy, el artículo 312 del Código Penal Popular, al decirnos que comete el delito de homicidio, priva de la vida a otro, quien realice esa acción bajo omisión, ¿verdad? Va contra el mandato de respeto a la vida humana. Entonces, por eso es antijurídica, no porque va contra lo que dice la ley, sino contra la norma como mandato de prohibición implícita en esa ley. ¿Me quedó claro? Pregunto, ¿quedó claro? No lo sé mucho. Sí, perfecto. Ahora, por último, como consecuencia del delito probado, habría también que establecer, más bien que como consecuencia, como
parte constitutiva del delito, establecer la existencia de la culpabilidad derivada de la forma de participación que haya tenido el supuesto responsable. Y para ello, la culpabilidad se deriva de un aspecto importante, la imputabilidad. Entendiéndose por esta, precisamente, la capacidad de conocer, lo pongo con mayúsculas, conocer y querer la realización y consecuencia de la conducta cometida por parte del sujeto activo del delito al momento de realizar el hecho. ¿Correcto? Entonces, yo no puedo declarar culpable a alguien si no demuestro que al momento de realizar los hechos, éste tenía la capacidad de conocer que el hecho era ilícito. Y dos, que iba a tener una consecuencia negativa. Entonces, ahora bien, ¿en qué me debo basar para decir si él tenía la capacidad, tenía imputabilidad, por lo tanto, y en consecuencia, podemos declararlo culpable de participar? Pues hay dos puntos importantes. Primero, la edad del sujeto. Para que sea imputable debe ser mayor de edad. Entiéndase 18 años en adelante. Ahora, la salud mental es otro de los aspectos que va a determinar si ese sujeto es o no imputable, si es que tiene la capacidad para conseguirlo. Y en ese caso, se habla de que el sujeto debe estar en plenitud de facultades mentales. Esto es no atravesado en ese momento por un estado patológico neurológico, como sería precisamente la lectura, el test o la invisibilidad. Es algo como idiota o imbécil. Entonces, si no padece por ninguno de esos padecimientos, el sujeto, al ser mayor de edad y con esa salud mental, puede decir que tenía plena capacidad para conocer y querer la realización del hecho. ¿Estoy claro? ¿Me expliqué? Sí. Ahora bien, con base en esta capacidad, ya podemos decir, bueno, por lo tanto, si hay capacidad, hay culpabilidad. O sea, hay un nexo entre la causa y el efecto, o sea, entre la conducta realizada y la consecuencia obtenida. También, en este caso, es importante señalar que para ello, o con base en la culpabilidad demostrada, basada en la imputabilidad o capacidad del sujeto, después de declararlo culpable, lo podemos hacer responsable. Aquí, como se pueden ver, hay tres conceptos básicos: responsabilidad, culpabilidad e imputabilidad. ¿Ok? No son lo mismo, pero están relacionados. Para hacer responsable a alguien por su conducta, primero hay que ver que se le declare culpable. Y solo puede ser declarado culpable si es imputable. Esto es el que uno necesita de mayoría de edad y de salud mental. ¿Está entendido? Bien. Una vez comprobado, habría que también considerar otro aspecto. Hablé de participación. En el caso penal, la participación, como veíamos en nuestro Código Penal, puede ser de distintas modalidades. Una es la autoría, otra es precisamente la complicidad y otra la instigación. Entonces, para determinar más tarde la sanción, habría que ver en qué modalidad de participación el sujeto intervino en el hecho. Si fue autor, si fue cómplice o fue instigador. Y dentro de la autoría, también la ley reconoce los tipos de autoría: la autoría intelectual y la autoría material. La autoría intelectual es la capacidad o actividad que realiza el individuo para organizar, para idear el delito y estructurar. Y la autoría material es la ejecución en la comisión de ese delito. ¿Me explico? Ahora, la complicidad es la ayuda que presta una persona después de cometer un delito
previo acuerdo con el delincuente. ¿Sí? Y la instigación, que es la, diríamos, la menos, dicen algunos, menos grave, es el incitar a alguien a cometer un delito. ¿Sí? Convencerlo de que hay que cometer el delito. Entonces, por ejemplo, hace algunos meses, hace un año más o menos, se suscitó un hecho de un linchamiento en la ciudad de Acatlán, donde participaron una buena cantidad de pobladores de ese lugar. Y uno de ellos, fíjense, de todos solo atraparon a dos. Uno se murió y el otro lo pasaron por instigación. Pero los autores materiales nunca los encontraron. A los intelectuales tampoco. Fíjense, la regla más fuerte, por decirlo así. Y entonces, ¿en qué consistió esa actividad? En que el hombre, el instigador, tomó su carro y con una magnavoz empezó a vocear en el pueblo que se reunieron para linchar y castigar a la. Como efectivamente dijeron. Él, ¿Sí lo hicieron? Sí. Él, el instigador, realiza el acto, no. Lo estructura, lo organiza tampoco. Nada más invita, ¿ves? Entonces, dependiendo de esa participación, de esa modalidad de participación, podemos determinar hasta dónde llega su responsabilidad. Por cierto, ¿qué es la responsabilidad? Es Juan Martín. Para usted la ley de responsabilidad, ¿de qué piensas? ¿Qué idea viene eso? Ser consciente de que si lo hice voy a tener una consecuencia y que si me relacioné con el delito voy a ser responsable. La responsabilidad, entonces, ser responsable. No es igual. Adelante. Asumirlas. Consecuencias. Las consecuencias nuestras. Sí, pues sería más que nada lo que dice la compañera. Es recordemos que parte de toda acción tiene una reacción. Desde ahí partimos, diciendo que enfocado en esta materia, que si tenemos una acción o el hecho de hacer o no hacer algo que puede causar una reacción, nos debemos asumir esas reacciones, tanto buenas como malas, y eso se llama responsabilidad. Bien, pues lo que ustedes me dicen es muy cercano a lo que en la realidad se identifica como responsabilidad. Responsabilidad viene de responder, el verbo responder. Y en un momento dado, responsabilidad es la posibilidad de responder por la reparación del daño y o perjuicios que se le ha causado por una conducta basada en culpabilidad derivada de la imputabilidad. ¿Okay? Entonces, con base en esto, yo puedo a alguien responsabilizarlo y exigirle el pago de la reparación del daño si hay antes demostrado que fue culpable, que él tenía perfectamente conciencia de lo que hacía y quería hacerlo, derivado de su capacidad, siendo mayor de edad y con privilegios mental. Entonces, para dar un orden, diríamos, primero, para establecer el elemento de culpabilidad como Ministerio Público al elaborar la teoría del caso, debo de empezar por determinar, ¿hay imputabilidad? ¿El que cometió el delito o la conducta es mayor de edad? Sí. ¿Él tiene salud mental al cometer el delito? Sí. Bueno, entonces puedo hablar de una imputabilidad y con base en ello manejar una culpabilidad en un juicio y en una sentencia y posteriormente a ello, bueno, llegar a poder reclamar la reparación del daño. Pero si no hay imputabilidad, pues no lo podemos declarar culpable y tampoco le podemos exigir el cumplimiento de las consecuencias necesarias. ¿Está claro? ¿Correcto? Sí. Bien. Bueno, ahora bien,
acabo de explicar, lo debe de realizar un ministerio público. Todos y cada uno de estos puntos, porque son los elementos que constituyen el delito y que en su alegato de apertura debe de expresarle al juez cómo fue la conducta de los hechos, cuál hay esa tipicidad, esa congruencia entre el tipo penal y los hechos. Esos hechos van en contra de algún mandato o prohibición legal y el individuo tenía la capacidad para poder conocer y querer la realización del hecho. Sí. Entonces, eso es lo que él tiene que hacer en sus alegatos de apertura, demostrar o más bien expresar en su discurso esa situación, con los cuatro elementos: conducta, tipicidad, legitimidad y culpabilidad. Ahora bien, en cambio, en la teoría del caso, dentro de su discurso jurídico, la defensa, que es la contraparte, solo se va a ocupar, a ver, atención aquí, de hacer referencia a la existencia en los hechos de una excluyente del delito. Para ello tenemos como base precisamente una narrativa que sería la narrativa por parte de la defensa, donde incluya una situación que constituya una excluyente del delito prevista en la ley. En nuestro caso sería con base en lo que nos dice el artículo 26 del Código Penal del Estado de México. ¿Correcto? Entonces, él, desde que empieza sus alegatos de apertura con su análisis fáctico, debe de incluir en esos hechos una situación que concuerde con alguna de las excluyentes del delito previstas en el artículo 26 para el caso de todo. ¿Está claro? ¿Hasta aquí sigo claro? Sí. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bueno, sobre lo que dijo, no, es un poquito aparte. Me quedé con lo de la conducta delictiva que no le llegamos a encasillar o ejecución. Bueno, la conducta delictiva es el comportamiento que realiza la persona que precisamente comete el delito y puede consistir en una acción o su movimiento corporal voluntario que daña con el peligro algo, o puede ser por omisión, un dejar de hacer algo que la ley le ordena hacer y derivado de esa inactividad produce un daño o pone en peligro un bien. Así. Sí. No, sí, le entendí. A lo que me refería es que de la conducta social, ya me voy más sobre el ejemplo que nos dio. Exacto. Ahorita vamos a aprender. Bueno, entonces ahí la vamos a contar. Sí. Estoy haciendo una reestructuración de todo, la base teórica para después aprender. Okay, sí. Ahora, Okay. ok. Bueno, entonces, a ver. ¿Quién quiere ser juez? Todos. ¿Quién quiere ser papel de juez en este momento? Y hacemos unos papelitos y que le toque. Bueno, vamos. Es para hoy. No, por ahí. Como juez. Dirían los de la Santa, eres un Miguel. Todos tienen ya los hechos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, perdón. Todos tienen la relación de los hechos. Bueno. La historia. Sí. Porque cada quien va a trabajar con un papel distinto. Venga, señor, una mano santa. Y no la mía no va a ser que la atención. ¿Te tocó? Y MP va a ser lo primero en la cuenta. ¿De qué lado?
Muy sencillo. Mira. Mi estimado Cecilio, y yo seré el público aplaudidor. Yo creo que va encaminado a algo mi destino, ya varias veces siendo juez. Algo quiere decirnos el destino, ¿verdad? Sí. Prepárate. En esta semana no Dios me escuche. Encomiéndate. Bueno, vamos a ver. En este momento, ustedes tienen el pizarrón para terminar mis garabatos. Dice ahí, alegatos de apertura. Si voltean un poquito hacia el pizarrón, yo pues, vamos a encontrar que hay 7 puntos que van a tomar en cuenta para el primer análisis fáctico de su teoría del caso, Ministerio Público, Defensa. A ver, abajo, en el centro, dice que van a identificar en su material de la historia qué pasó como hecho presuntamente delictivo, aguas, y lo subrayan. Adelante. ¿Qué pasó en esa narrativa como hecho delictivo? ¿Cuál fue, en dónde está el hecho delictivo? Según ustedes. Subrayenlo, rápido. Se supone que ya lo tuvieron, ya lo leyeron. Nada más vamos a completar. Bien, siguiente punto. De acuerdo con esa historia, subrayen el nombre de quién consideran que realizó el hecho. Subrayen, por favor. Quiero ver acción, movimiento. Vamos. De esto se trata. Subrayen. ¿Ya? Me voy rápido, porque esto es para hoy. Tercero. ¿Contra quién? En este caso van a identificar y a subrayar el nombre de la supuesta víctima o sujeto pasivo del delito en esos hechos. Esto es importante, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. Este ejercicio de subrayar. ¿Ya estuvo? Juez, tú también tienes que hacer tu labor. Sí. Porque lo vas a manejar en la narrativa de tu sentencia. Ah, bueno. 4. ¿Cuándo sucedió? Eso se refiere a la ubicación temporal del hecho. ¿Cuándo sucedió? Con, a ver, hora, día, mes y año. Subrayen. ¿Eso? ¿Michelle? Sí. Siguiente. Dice, ¿dónde? ¿Dónde sucedió el hecho? Aquí es la ubicación espacial, o sea, la dirección del lugar de la escena criminosa. ¿Dónde sucedió? Si ahí hay unas direcciones, manejen esas direcciones. Cuidado, porque está medio enredadito. No me digan en Puebla, ¿no? Pues sí, pero Puebla es un estado y va desde... No me digan, pues la ciudad de Puebla. Aún así la ciudad de Puebla es muy amplia. En la casa tal, en toda la casa o en una parte de la casa. Entonces subrayen detalladamente donde consideran qué sucedió en esa historia. Siguiente. ¿Cómo sucedió? Este punto se refiere a la forma en que el individuo que supuestamente realizó la conducta procedió para lograr su objetivo. ¿Cómo te llamas? Edgar. Edgar.
Entonces, ¿qué me ayuda a cambiar, a bautizar? Don Fernando, ¿no? Y por último, según su punto de vista, Michelle, te vas a acusar, ¿por qué crees que haya cometido esa conducta? Arriesga una hipótesis. Yo considero que fue por esto, o derivado de la forma en que actuó. Yo puedo asegurar que fue por esto. Esa fue la causa. Ok. Bien. Estos puntos, muchachos, les van a servir para elaborar en forma concreta, específica, su análisis táctico. El texto que yo les dicté les va a servir de base, pero para el análisis práctico deben ser muy puntuales. No van a repetir toda la narrativa, nada más van a formar su análisis práctico con las respuestas que dieron al qué, quién, contra quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Ok? O sea, va a ser una narrativa, sí, en el análisis práctico, pero en síntesis, ya no con todo el texto que tiene la historia, sino nada más enfocados a los puntos del qué, quién, contra quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Me expliqué? ¿Sí, señores? Adelante. O sea, nada más va a ser base a esto, prácticamente ya. Adelante, háganlo. Defensa. Defensora. ¿Su código penal lo tiene a la mano? Electrónicamente, no lo que es físico. Electrónicamente lo tiene a la mano. Bien. Localice el artículo 26 porque usted, a contrariedad de Michelle, que va a tener que hacer referencia en su historia a todos los puntos, los 4 puntos que mencioné, que expliqué, de la conducta, tipicidad, de culpabilidad. Usted, defensora, va, con base en la historia, a tratar de buscar si hay alguna excluyente del delito de los que menciona ese artículo 26. Nada más con uno que encuentre calle, y en esa parte donde usted en su discurso va a tener que incidir. Señor juez, por supuesto que estamos en lo que le vas a decir al juez, estamos en presencia de un hecho donde es evidente la existencia de la excluyente del delito prevista y sancionada en el artículo 26, fracción tal, ya que como lo refiere mi estimada y distinguida abogada, Ministerio Público, los hechos fueron así. Y aquí cabe esta excluyente. O sea, usted va a tener que hacer una relación entre los hechos de tal manera que concuerden con alguna situación excluyente del delito. No las 4. ¿Ah? ¿Me expliqué? Bien. Vea, Ministerio Público, cómo va a hacer la mención de la conducta del individuo en cuanto a participación. Si es una participación de autoría, ¿qué tipo de autoría? ¿Intelectual o material? Ya lo expliqué. ¿O fue cómplice? ¿O fue instigación? Decida hacer. Vea para ello el artículo correspondiente a formas de participación en su código penal. Pues, quítense la gorrita para empezar, por favor. Yo entiendo que lo que usted hace aparecer como el birrete del juez. Vamos a ver. Vénganse, porque está frente a la cámara. Sí. Y lo están grabando, que es lo mejor. Bueno, No sé si lo mejor, pero en la realidad los graban. ¿Eh? Bueno, pero el punto es ese. A ver, señor juez, usted va a poner mucha atención en lo que diga quien acusa,
Ministerio Público, en ese caso la compañera Michelle, y la excluyente que en los hechos va a tratar de manejar la Ministerio Público, licenciada, ¿cuál es su nombre? Dana. Y va a ver cómo narran sus hechos, análisis fáctico, luego con qué fundamento los manejan, qué artículos del código y cuáles medios probatorios van a manejar y con base en ellos, cuál para usted sería más creíble de esos sistemas. Sí, claro. Entonces, se tiene que estar atento al trabajo de las dos. ¿Está claro? Ministerio Público, usted va a acusar, nos estamos ubicando en una audiencia de juicio oral y usted va a empezar por acusar. Prácticamente su labor, su primer acto es de acusación formal ante el juez por estos hechos, con base en estas leyes y que probará o promete probar a través de estos medios. Testigos, documentos, videos, lo que usted considere. ¿Okay? Mi estimada defensora, usted va también a tener que elegir de todos los hechos qué medios de prueba tiene para acreditar su excluyente. La ley, ya ve usted el código, el artículo 26, que es el que habla de excluyentes de delito, tiene muchísimas reacciones. Tiene que escoger una que vaya de acuerdo con los hechos. ¿Okay? Puede ser una excluyente. Una excluyente en cuanto a conducta, una excluyente en cuanto a la tipicidad, o sea, que no haya congruencia, una excluyente en cuanto a publicidad o bien la culpabilidad del sujeto. Vea usted cuál le conviene con los hechos narrados. ¿Ya? ¿Hizo su síntesis? ¿Michelle? Haga su síntesis, por favor. Dale. Fíjese bien. La ley da varias excluyentes, pero tiene que escoger una que destruya o esta, o esta, o esta, alguna de las dos. Con todo lo que tiene un código. ¿Cuál vendría aquí? Pregunta. Acción o omisión. En ese caso, lo que hizo el sujeto presuntamente responsable fue un movimiento o fue dejar de ser. ¿Hizo o dejó de ser? En acción. Okay. ¿En qué consistió ese movimiento? Una historia. ¿Qué es lo que hizo como movimiento corporal el individuo? Porque eso es lo que yo hacía antes. ¿Eh? ¿Qué más? Ahora, hay otro aspecto que no cité, pero para usted es importante. Al realizar la acción, lo hizo con la intención de causar daño, o sea, fue dolosa o fue una situación sin una conducta sin intención y entonces fue una cosa. Por un error, por un miedo grave, por una situación de imprevisión, falta de cuidado, impericia.
mi estimado juez debe estar analizando todos los elementos que me dijo también. Sí, porque estoy leyendo todo. ¿Por qué? Por esto. Tú tienes que apegarte, mi estimado juez, a el criterio de, acuérdate, Sí. en favor del presunto está la presunción de inocencia. Entonces, si él no cubre los 4 elementos del delito, ante esa duda que tienes que absolver y no necesitamos tomar en cuenta las pruebas de ellos. Entonces, lo primero que debes tener atención es en sus alegatos. Si hace diferencia en los alegatos. Y si no, ya ni siquiera entras a lo que diga la jueza. Porque manejas el criterio del principio de presunción de inocencia. Así me es una administración pública que es muy lista en cuanto a esos elementos. Ahí hay un dato. Ana Paula, ya acabo de decir. Dana, ahí hay un dato que no se menciona. La edad del sujeto. Según usted, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el sujeto? El presunto. ¿Cómo se lo imagina? ¿Será un chavo de 18? ¿Será un hombre adulto joven de 30, 35? ¿Será un hombre anciano? Porque no lo describe la historia. ¿Cómo se lo imagina? Y eso va para usted, Michelle, porque usted es la primera que lo escribe. Es un anciano como yo comprendo, o es un jovenazo aquí como el estimado compañero Edgar. ¿Cómo se lo imagina usted? Dani, ese dato es importante, porque pudiera ser, pues no puede ser. Dani, puede ser que de acuerdo con el dato le pudiera dar pie al último de los elementos y busque usted en el código qué puede ser con ese elemento. Inclusive puede usted hasta dárselo con ganas de decir, sí, efectivamente, el Ministerio Público menciona, y es cierto, la existencia de la conducta. Antipublicidad, no tengo ningún inconveniente. Hay antipublicidad, pues sí, porque está en contra de una norma. Pero, por ejemplo, es un punto, pudiera ser otro, ¿verdad? Por encuentro automatizado. Usted debe manejar discursos preparados. Dani, debe tener un discurso preparado, el cual puede transformarse en discurso improvisado dependiendo de cómo ella lo hace. A lo mejor se ya la vi, me voy por acá, y ahora con lo que ella dijo, y entonces, en ese momento, y sucede la realidad. Hay que cambiar toda la trama. Es lo que en un momento dado llaman defensa pasiva, pues, por parte del defensor. Dice, a ver, pues yo pensaba entrarme por aquí.
Pero después de oír a mi ministerio público, pues la ni muevo un dedo. La tengo, pero de seda, suavecita. ¿Por qué? Porque yo soy buenaza, por supuesto, pero aparte de eso, mi querida Ministerio Público me faltó esto. En eso se lo voy a mi juez y sin, mira, sin desprimirme, gana. ¿Estás seguros? ¿Sí gana? Sí. Como vamos, mi Ministerio Público ya terminó de los análisis. No, por eso, porque si no está atrasando todos los temas. Por favor. Sobre lo que le estaba diciendo a mi compañera Dana, profesor, Dime, te escucho. el juez puede hacer referencia a eso. ¿A qué? O sea, de que le dijo de la edad. Ya sé. O sea, sin, por ejemplo, ya escuchamos al Ministerio Público, termina, y ya no le doy la voz a ella, sino yo puedo decir. No. Por... Independientemente, yo tienes que escuchar a las dos partes. No puedes quedarte nada más con lo que diga uno. Tienes que escuchar a las dos. Ok, ya después de la. Sí, aunque tú de antemano digas, ya no es necesario, ¿no? Pero como por el principio de igualdad de las partes, debes de tener la misma oportunidad de las dos. Aunque tú ya de antemano digas, no, pues, ya ni necesito de eso, pero de todas maneras hay que respetar su derecho. ¿Me explico? El principio, por el principio de igualdad de las partes en el proceso. Sí.
Edgar, por favor.